Previously, en My Little Pony, una joven idealista llamada Sunny quería alejar a su pueblo tuitero de las creencias de que los unicornios y los pegasos eran malos, pero no le iba bien, aunque da la casualidad que justo un día apareció un unicornio llamada Easy y sin saber absolutamente nada de ella, deciden aventurarse a la ciudad de los pegasos donde conocen a las princesas Zipp y Pip, quienes les ayudan a robarles la joyería a su madre y hacer que la arresten, y luego van a asaltar un bar de unicornios y evitar que los tuiteros hagan una guerra civil, y así vuelven a traer la magia y hacer las paces con las tres razas. Pero como toda sociedad que dice ser pasiva e incluyente, siempre estarán los racistas silenciosos y no tan silenciosos. Por eso, Flash Magitos presenta un te lo resumo así nomás de My Little Pony Deja tu marca, el especial o el primer capítulo. Todo comienza con el mejor personaje de esta generación, Zipp. Hace algo muy inusual, meterse de contrabando a su propio castillo para robar el micrófono de la suerte de su hermana, que por alguna razón no se trajo, porque con él van a anunciar que ahora Equestria es el lugar más feliz de la tierra, porque los ponis vuelven a ser amigos y la magia regresó. Lo que no regresó fue el 90% de la población y prácticamente todas las ciudades que siguen desaparecidas, aunque esa es una historia para otro día. Pero aparte de eso, todos los ponis ahora viven felices y unidos para celebrar un festival. ¡Coño! Bueno, casi todos, porque resulta que hay algunos que no les agrada el hecho de que haya ponis con magia y capacidad de volar, siendo una de ellos Posy. Say what? Sí, esa Posy, la misma que se caracterizaba por ser una tímida y cariñosa amante de los animales y los niños. Pero ahora es una Karen malhumorada, gruñona, creída y disgustada de todo. Vaya cambio de personalidad. Es decir, véanle el peinado, eso lo dice todo. Y ella dice abiertamente que no le agrada tener unicornios y pegasos por ahí teniendo su magia y vuelo mientras los terrestres siguen iguales. Y bueno, tiene un punto. Imagínate tener que cambiar tu estilo de vida de un día para el otro solo porque ahora un grupo de seres que antes odiabas ahora son aceptados socialmente porque así lo dictan las nuevas políticas. Y encima de eso, ellos son los únicos beneficiados de esa aceptación porque tú sigues siendo el mismo. Y ahora esos que odiaban están por encima de ti. Aunque también es cierto que en ningún momento tratan de disimular que ese desprecio es por celos, porque claramente el que todos reciban poderes menos tú es una situación injusta. Es como esos gays de closet que envidian a los que muestran su homosexualidad abiertamente mientras ellos siguen ocultándose por miedo, opresión y para disimular y desquitarse fingen odiar a los suyos. O sea, ¿quiénes creen que publican esos memes homofóbicos? Aunque si somos justos, tampoco es que su desprecio sea irracional. O sea, a esa tipa le pasa de todo. Pero la homofobia, la envidia disfrazada de racismo de Posy no es el peor problema. Porque resulta que Zipp Good está siendo acosada por su madre que le insiste que vuelva a Altos de Céfiro porque tiene que seguir con sus estudios para ser una reina. Pero ella quiere seguir en Bahía Yagomar porque ahí puede ser tan lesbiana como desee. Pero ese tampoco es el peor problema, porque resulta que la magia anda fallando y causando que los pegasos pierdan su vuelo. Oigan, ¿se dan cuenta de que cuando la magia se fue, muchos pegasos pudieron haber muerto, Es mejor no pensar en eso. Entonces Zipp, como la única persona observadora del lugar, decide ponerse a investigar estas extrañas fallas, espiando discusiones ajenas y haciéndolo más productivo para la trama. Quedarse viendo el cristal hasta que algo raro pase. Y mientras tanto con Hitch, él intenta resolver la discusión que estaba espiando Zipp y uno pensaría que como buen ejercedor de la ley que es, regañando a cualquiera que tira basura en la calle, sabría perfectamente qué hacer. Pero no, solo se hace el menso e inventa una excusa para no lidiar con ello. Vaya acto de corrupción. Ah,
Pero para que no lo miremos feo, este se encuentra un huevo en medio de la playa y lo lleva para jugar a la mamá. Y por alguna razón que no alcanzo a comprender, no quiere que nadie se entere. Digo, no es como si estuviera ocultando droga. ¿Por qué se tiene que preocupar de que alguien sepa que tiene un huevo? Ay, ¿saben qué? ¿A quién le importa? Esta subtrama no es relevante de cualquier forma. Y volviendo con Zip, ella se quedó viendo el cristal por un buen rato, hasta que este hizo unas luces extrañas y fue a avisarle a todos. Pero nadie le creyó, y en lugar de preocuparse por su inminente extinción, deciden pasar su día en el salón de belleza de Pip, el cual incluye un totalmente innecesario servicio musical. Pero este se ve interrumpido cuando un grupo de terrestres liderados por la Karen Posey empiezan a reclamar que no se debe usar magia en el festival, porque es un peligro para los ponis. Y podríamos contradecirlos de no ser por el hecho de que un Pegaso le cayó encima a un unicornio, así que no hay como defenderlo. Y es entonces cuando el grupo se da cuenta que Zip Good tenía razón, porque Zip Good nunca se equivoca. Y bueno, realmente la solución a este problema es muy simple. Como son las tensiones entre razas las que causan las fallas, solo tienen que hacer que éstas se lleven bien. Sí, tal como lo oyen. Lo único que hay que hacer es que unas razas y sociedades que antes se les acostumbraba a odiar por el simple hecho de ser diferentes, ahora sean amadas por el simple hecho de representar igualdad y paz para la sociedad y generar un ambiente en el que todos podamos tener oportunidades de brillar, aunque no sea en el ámbito adecuado. ¿Qué tan difícil puede ser? Bueno, es ahí cuando nuestros protas se enteran de una triste realidad, que por más avanzados y globalizados que estemos, los racistas y xenofóbicos siempre van a existir. Y la gota que derrama el vaso es cuando todos se enteran que Pip cantará una versión alterada del himno del pueblo, himno que siempre fue cantado por un terrestre. Y ahí sí se pasaron, porque eso es inclusión forzada. Y es entonces que toda su ideología woke literalmente causa una tormenta y un hoyo gigante tragaponis. Pero si siguen esta franquicia desde ese tiempo, sabrán cuál es la solución: trabajar juntos y generar amistad. Ah sí, y los poderes de alicornio de Sonic que apenas me acordé que tenía. Y es con eso que en menos de 2 minutos todos los problemas se resuelven. Y no solo eso, sino que ahora los terrestres tienen magia. Magia de naturaleza. No cuestionen cómo o por qué, solo acéptenlo, ¿ok? Pero no solo eso, porque Hitch ahora puede hablar con los animales, volviéndose la encarnación total de Fluttershy. Pero no solo eso, ya que el huevo que tomó Hitch nace de la nada y resulta ser un dragón. Así es, tenemos nuevo Spike, aunque este no es un sirviente, es un Baby Yoda, recuerden esto. Ahora solo queda preguntarnos por qué carajos lo introdujeron aquí. No es como que sea vital para la trama. Lo que sí es vital para la trama es la introducción de esta nueva villana de la que no sabemos absolutamente nada. Solo que tiene un diálogo re cliché y una iluminación del orto. Pero bueno, la cosa termina con Zip diciéndole a su madre que se quiere quedar aquí para volverse una detective o algo así. Y con esto me queda claro que Zip Good es la verdadera protagonista, porque está repitiendo el mismo sendero que Twilight, pero a la inversa. Y después dice las preguntas que todos nos hacemos. ¿De dónde viene la magia? ¿Saben quién hizo los cristales? ¿Y por qué se separaron? Y así, con todos felices y contentos, termina este especial. Tu sonrisa tan resplandeciente. Esto fue el primer capítulo de My Little Pony Deja tu marca, resumido así nomás. Pero si ahora quieres ver un resumen de todas las temporadas de la cuarta generación de My Little Pony o de la primera temporada de The Owl House, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a Jorge de Te lo resumo así nomás. Y recuerden darle like, suscribirse, activar la campana y hacerle caso a Pinkie Pie.